Hola, buenos días. Empezamos la clase de hoy. Empezamos, como siempre, por las dudas que me queréis plantear. Antes de que me preguntéis, voy a contestar una que me ha enviado vuestro compañero Álvaro. Como la ha enviado esta mañana, he preferido esperar a la clase. Pues me preguntabas que no entendías eso. En este ejercicio nos preguntaba ver las propiedades que tenía una relación. Dos de ellas pues, son la simetría y la antisimetría. Entonces, te recuerdo que para demostrar que una propiedad es simétrica, desde el punto de vista de las matrices, una propiedad es simétrica si la matriz de la relación es simétrica. Entonces, por ejemplo, la relación que nos daba el enunciado del ejercicio no era simétrica, puesto que la matriz no era simétrica. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues, por ejemplo, aquí. Ahí tenemos un 1 en esa posición y en su posición simétrica tiene un 0. En términos de traspuesta, pues si calcula la traspuesta tendría que salir la misma matriz, porque este 1 pasaría aquí. Eso es lo que significa que una relación sea simétrica. Se traduce en que su matriz sea simétrica. Y antisimétrica, lo que tiene que ocurrir es que en dos posiciones simétricas, por ejemplo estas dos, no aparezcan dos unos. Pueden aparecer dos ceros, como pasa en estas dos. Puede aparecer dos ceros, como pasa en estas dos posiciones, pero no pueden aparecer dos unos. ¿Vale? Entonces, la matriz que nos daba el enunciado era antisimétrica, porque en cada par de posiciones simétricas no aparecían, una de las dos posiciones era distinta de 1. Esta es distinta de 1, en estas dos posiciones las dos son distintas de 1, perfecto. En estas dos, esta es distinta de 1, en estas dos, esta es distinto de 1, en estas dos, esta es distinta de 1 y en estas dos, las dos son distintas de 1. O sea, ¿eso de dónde salía? La propiedad antisimétrica nos decía que si teníamos las dos, en las dos posiciones teníamos un 1, si en una posición se daba la relación y en la simétrica también se daba, eso es porque realmente los dos elementos eran iguales, eran el mismo. Si lo miras al revés, si los dos elementos son distintos, en cada posición que sea fuera de la diagonal, una de las dos tiene que fallar. Entonces, en esa última página que tú me enseñabas, para la duda, lo que nos planteábamos, lo que me planteé ese día, es si una relación puede ser simétrica y antisimétrica a la vez, o si una cosa implicaba la otra o la otra implicaba la una. ¿Qué tipo de relaciones había entre las dos? Y lo que vimos, lo que razonaba ese día, es que si teníamos una relación que no fuese trivial, es decir, que hubiese unos fuera de la diagonal, este ejemplo era una relación trivial, porque los únicos unos estaban en la diagonal, pero fuera de la diagonal no había unos, ¿vale? Esta no era trivial, puesto que aquí teníamos un 1 y aquí teníamos un 1 fuera de la diagonal principal. Bueno, pues si una relación no es trivial y es antisimétrica, entonces no es antisimétrica. O mirado al revés, si una relación no es trivial y es simétrica, entonces no es antisimétrica. Pero lo que sí puede ocurrir es que, por lo tanto, no puede ocurrir que a la vez sea simétrica y antisimétrica. ¿Vale? Eso no puede ocurrir, excepto en el caso de que sea trivial. Pero lo que sí puede ocurrir, y era este último ejemplo que aparecía aquí, es que la relación no sea ni simétrica ni antisimétrica. Y este era un ejemplo. ¿Por qué no es simétrica? No es simétrica por estas dos posiciones. Si fuera simétrica, este y este elemento deberían de ser el mismo para que fuera simétrica. Si aquí hay un 0, aquí hay un 0, y si aquí hay un 1, aquí tendría que haber un 1. Por lo tanto, por culpa de estos dos elementos, la relación no es simétrica. ¿Y por qué no es antisimétrica? Porque en estos dos elementos, en estas dos posiciones simétricas, hay dos unos. Tenemos dos elementos, el segundo y el primero, que están relacionados en los dos sentidos, es decir, esto correspondería a que A está relacionado con B y B está relacionado con A, el primero con el segundo con el primero, pero los dos son distintos. Por lo tanto, no es simétrico. Bueno, me pregunta José Manuel si hay algún criterio o teorema para saber si un grafo tiene camino. No ciclo, que tenemos resultados, sino para camino. No. Bueno, cuando digo no, no digo un no rotundo. Ya digo que hay muchas más cosas de teoría de grafos que se estudian y que se conocen. Resultados sencillos o
o fáciles de manejar, no, ¿vale? Tampoco te puedo contestar rotundamente, no te voy a engañar, ahora no recuerdo si hay algún resultado específico de camino, creo que no. No. El ejercicio 18 me pregunta si tiene algo que ver con planaridad, no. Este es uno de los ejercicios que os he comentado alguna vez que cosas de grafos os las podéis encontrar en muchos pasatiempos o juegos de estos virales que surgen periódicamente, ¿no? Y este es uno de esos juegos. Veis que es parecido a lo de los puentes de Königsberg. ¿Hay alguna línea para recorrer o para atravesar todas las aristas sin pasar por los versos? Solamente las aristas. Aquí lo llamamos aristas, pero bueno, sin pasar por estos segmentos. No tienen por qué ser las aristas del grafo que tendríamos que construir. Eso es parte, ¿no? Por ejemplo, eso que he dibujado ahí no sería una solución, porque me falta por recorrer o me falta por atravesar esa arista. Pero no hace falta planaridad. Me pregunta Lucía si hay alguna manera de saber si un grafo es bipartito sin necesidad de representarlo. Bueno, realmente lo que hicimos ayer para ver si era bipartito, lo representamos, pero realmente no hacía falta representarlo. Estamos aprendiendo cosas básicas de grafos y bueno, si los grafos son pequeños, pues se pueden representar, no hay ningún problema. Es decir, sí que os he dicho que os acostumbréis a que empecéis a mirar cosas sin que nos tengamos que apoyar necesariamente en la representación. Pero eso no quiere decir que no nos podamos apoyar en la representación, sobre todo ahora que estamos aprendiendo y sobre todo si los grafos son pequeños. Realmente no hace falta dibujar el grafo. ¿Qué es lo que decía ayer? Vamos a calcular un grafo, vamos a calcular quién tendría que ser la parte 1 y la parte 2. Voy a hacer lo mismo que razoné ayer, pero sin dibujar el grafo. Entonces empezamos por el A. Lo que tengo que ir es recorriendo revisando todos los vértices. Y digo, bueno, como el A está conectado con el B, con el D y con el F, necesariamente el A tiene que estar en una parte, el B, el D y el F tiene que estar en la otra parte. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Según voy revisando todos los vértices, ir añadiendo vértices aquí o vértices aquí. Entonces ahora seguiríamos. El B, ¿con quién está relacionado? Con el A, con el C y con el E. Por lo tanto, si el B está en la parte 2, todos los que estén relacionados con el B, el A, el C y el E, tendrían que estar en la otra parte. Por lo tanto, C y E. Aquí ya habría terminado de repartir los vértices, pero todavía no he terminado de comprobar. Ahora tendría que revisar que efectivamente los demás vértices no generan conflictos. Entonces seguiría. El C, ¿con quién está relacionado? Con el B, D y el F. Pues comprobamos que el D, el B, D y F no están en el mismo conjunto del C. Y efectivamente no lo están. Con el D lo comprobamos. El A, C y E no están en el mismo conjunto que el D. Por lo tanto, y lo mismo con este y lo mismo con este. Y ya hemos terminado. ¿Qué pasaba en el otro ejemplo que hice ayer que no era bipartito? Pues que en un momento dado tenía que tenía que poner un vértice en el mismo sitio donde ya estaba, o sea, el E estaba conectado, creo que puso el C, y en un sitio ponía que el C estaba conectado con el E. Por lo tanto, ya no tiene solución, porque si en una arista está dentro de la parte 1, ya podía concluir que no era bipartito. Por lo tanto, estrictamente para bipartito no hace falta dibujar el grafo. Basta simplemente con construir dos listas, por así decirlo, donde vamos añadiendo las dos partes. Antonio me pregunta, en caso de que un grafo no cumpla ni el teorema de Dirac ni el de Euler, pero sí cumpla el teorema necesario de la eliminación de vértices, vamos a ver. Vamos por partes. Primero, cuando dices ahí el teorema se cumple o no se cumple, no es correcto. No es que se cumpla el teorema o no se cumple el teorema siempre se cumple, el teorema es verdadero. Yo sé que cuando decís eso de que el teorema no se cumple, sé que a lo que os queréis referir es que no se cumple la condición del teorema de Dirac. Es decir, en el caso del teorema de Dirac es que el grado sea mayor o igual a n medios y que en el teorema de Dirac la suma de los grados de dos vértices no adyacentes sea mayor o igual que. Recuerdo que ayer decía, estos son condiciones suficientes. Por lo tanto, para lo que me está preguntando Antonio, ¿qué ocurre si no se cumplen la condición del teorema de Dirac ni la condición del teorema de Euler? Pues en ese caso no podemos concluir absolutamente nada, porque es una condición suficiente, pero no es necesaria. De hecho,
Vuelvo a poner el mismo ejemplo sencillito que os utilicé ayer, ese grafo no cumple ni la condición de Dirac ni la condición de Ore. ¿Cumple la condición de Dirac? No, porque el grado de cada vértice es 2. Y 2, obviamente, no es mayor o igual que 3. 6 dividido entre 2, 3. Por lo tanto, este grafo, que es trivialmente hamiltoniano, no cumple la condición de Dirac. Pero es que tampoco cumple la condición de Ore. Todos los vértices tienen grado 2. En particular, todos los que no están conectados, por ejemplo, este con este, que no son adyacentes, la suma de los grados es 2 más 2, 4, que no es mayor o igual que 6. ¿Podemos concluir algo de este grafo por el hecho de que no cumpla la condición de Dirac o la condición de Ore? No, no podemos concluir nada. Si no se cumplen esas condiciones, los teoremas no nos sirven, no los podemos utilizar para obtener ninguna conclusión. ¿Vale? Eso respecto al teorema de Dirac y Ore, que insisto, son condiciones suficientes. ¿Qué pasa con el tercer resultado? El tercer resultado es justo para lo contrario, no para demostrar que el grafo es hamiltoniano, sino para demostrar que el grafo no es hamiltoniano. ¿Vale? Estrictamente lo que nos dice es que si un grafo es hamiltoniano, entonces, al quitar cualquier número de vértices, el número de componentes que obtenemos es menor o igual que hemos obtenido. Es una condición necesaria. Ese ejemplo no me lo tengo preparado. Un ejemplo que no sea hamiltoniano y verifica la condición. Porque pasa lo mismo que con los anteriores. Es decir, si un grafo es hamiltoniano, tiene que ocurrir esto. Pero si ocurre esto, ¿quiere decir que sea hamiltoniano? No. Es un sí. Entonces, es decir, es una flechita, y lo que nos dice es que de hamiltoniano podemos ir a la condición de las componentes conexas. Pero al revés no. Al revés no. Puede que quitemos cualquier número de vértices, puede que obtengamos en cada eliminación de número de vértices menos componentes conexas y aún así el grafo no sea hamiltoniano. Por lo tanto, la respuesta a las dos cosas es no. Si no se verifican las condiciones, no podemos concluir nada. Y en este caso, si se verifica la condición, no podemos concluir nada. Bueno, lo voy a resumir así. Faltan todas las hipótesis, ¿vale? Pero lo quiero poner solamente en esquema. Teorema de Dirac. Fijaros en la dirección de la flecha. Teorema de Dirac. Si ocurre eso, el grado de cada vértice es mayor que la mitad del número de vértices, es afirmativo hamiltoniano. El de Ore, lo mismo. También en la misma dirección de la flecha, si cada par de vértices no adyacentes, la suma de los grados es mayor que el número de vértices, si es hamiltoniano, si es hamiltoniano. Y el teorema de las componentes conexas, que dice que si el número de componentes conexas que obtenemos es mayor o igual que el número de vértices que hemos eliminado, en ese caso, dirección de la flechita no es de Hamilton. No, sí y sí. ¿Qué pasa si no ocurre esto y por lo tanto no puedo concluirlo? No ocurre esto, no puedo concluir esto. Y por más vueltas que le doy, no encuentro ningún número de vértices que se lo quite y por lo tanto no puedo concluir esto. ¿Qué hago entonces? Pues en ese caso no nos queda más remedio que buscar a lo bruto en el ciclo de Hamilton. No hay otra. La única posibilidad es ponerse a buscar sistemáticamente el ciclo de Hamilton. Y es la única posibilidad. Respuesta positiva y respuesta negativa. Si no podemos concluir con estas tres cosas, lo único que podemos hacer es ponernos de A a B, de tal, hasta ser capaces de encontrarlo. ¿Vale? Es la única posibilidad. Voy a empezar por este ejercicio, que ya no lo terminamos. Es un ejemplo sencillito de hamiltoniano, con lo cual, pues, a ver si así nos sirve un poquito para ir fijando los conceptos. Tengo ahí puesta la matriz. En este caso no hace falta, se puede ver sobre la misma tabla, pero bueno, para que veáis en todas las posibilidades, porque cuando la tabla sea un poquito, la matriz de adyacente sea un poquito más complicada, pues viene bien. ¿Vale? Pero bueno, vamos a comprobar los resultados para ver qué es lo que ocurre. Comprobaríamos primero la condición de Dirac.
En este caso, pues es muy fácil comprobar la condición de Dirac. El grado de cada vértice es 3 y 3 es menor o igual, en este caso igual, a 6 medios. Por lo tanto, el teorema de Dirac nos permite afirmar que este grafo sí es hamiltoniano. Volviendo a la pregunta que me hacía antes vuestro compañero, Javier, ¿hace falta seguir? No, no hace falta seguir. En un examen ya habríais acabado. Pero como no estamos en un examen, estamos en la relación de ejercicios, pues vamos a ver si le podemos sacar más partido al asunto, ¿vale? Verifica la condición de Oré. Ayer me preguntaba vuestra compañera Lucía que no veía claro cómo ver lo de la condición de Oré. Bueno, pues lo miramos sobre este ejemplo. Me olvido de la diagonal. Bueno, no es que me olvide, pero recordar que las aristas que están por encima de la diagonal son las mismas que están por debajo. Es una matriz simétrica. Esto quiere decir que A está relacionado con B y esto B con A. Es decir, que en términos de grafo simple, esto y esto es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos para comprobar Oré rápidamente? Nos vamos fijando en los ceros de esa matriz. Y lo único que tenemos que hacer es sumar los unos de la columna con los unos de la fila. ¿Por qué? Porque ¿qué significan los unos de la fila? Los vértices con los que el vértice A es adyacente. A es adyacente a B, A es adyacente a D y A es adyacente a F. Por lo tanto, ¿cuál es el grado del vértice A? 1, 2 y 3. ¿Y qué es lo que nos da la columna? Pues el grado del vértice C. Porque ¿esto qué significa? Que C es adyacente a B, C es adyacente a D y C es adyacente a F. Por lo tanto, ¿cuál es el grado de C? 1, 2 y 3. Ese es el grado de C. ¿Qué es lo que nos dice que tenemos que comprobar Oré? La suma de los dos grados de esos dos vértices que no son adyacentes tiene que ser mayor o igual que el número de vértices. Para ese lo verifica. Tenemos que seguir comprobando. Para este, lo mismo. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. También 6. Para este par de vértices, lo mismo. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Para este, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y finalmente, bueno, finalmente no, me queda. Para este lo mismo, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y para este, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Es decir, que todos los vértices, todos los pares de vértices no adyacentes suman 6. Por lo tanto, mayor o igual que el número de vértices y también se verifica la condición de Dirac. ¿Vale? Insisto, no haría falta más que ver una. Normal se empieza por Dirac, que es la más fácil, como veis, porque simplemente contar el número de elementos que hay en cada columna, 3, 3, 3, 3, 3, ¿vale? Mientras que aquí pues tenemos que ir revisando los ceros y tal. Una de dos, o pasamos a la matriz o directamente aquí. ¿Quién no está conectado con el A? Pues me falla el C, me falla tal, y vamos comprobando cada pareja, ¿vale? Tendríamos que, aquí lo vemos rápidamente con los ceros, ahí tendríamos que ir viendo cuáles son todas las parejas de vértices que no son adyacentes. Y para cada pareja, hacer la correspondiente suma de los grados. Bueno, por lo tanto, el teorema de Oré, como no podía ser de otra manera, no contradice el teorema de Dirac, obviamente, y también nos lo permite afirmar. Vamos a guiar el ciclo de Hamilton. Este grafo ya lo habíamos dibujado ayer, porque además habíamos visto que era K33, con lo cual lo podemos dibujar de esa manera. Aquí tenemos A, C y E. Y aquí tenemos B, D y F. Esa es una representación. ¿Hay algún método, algoritmo para dibujarlo? No, ¿vale? Ya os lo decía que no hay. Es simplemente ordenar el trabajo. Ya también os dije que lo que más nos puede ayudar para dibujar caminos o para dibujar ciclos es siempre la búsqueda profundidad. Bueno, pues lo suyo es ordenar un poquito el trabajo para ir buscando ese gráfico. Lo que este grafo es muy sencillo, ¿no? Pero cuando digo ordenar el trabajo, ¿qué es lo que iríamos haciendo? Bueno, pues vamos a probar. Voy a probar ir de A a B. Primero en profundidad iría de A a B.
Siguiendo primero en profundidad, iría de A al siguiente que puedo ir, a C, ¿vale? Y aquí me voy anotando qué es lo que voy recorriendo. En este caso nos va a salir del tirón, porque es muy fácil, ¿no? Pero seguiríamos. De C primero en profundidad, iríamos a D, ¿vale? De D primero en profundidad, no puedo ir a A porque ya cerraría un ciclo, no, y todavía no he metido todos los vértices, con lo cual tengo que seguir avanzando a un vértice que sea distinto. Iría al E. Del E no puedo volver a B porque ya lo tengo y no he terminado, con lo cual tengo que ir a otro, iría a F. Y finalmente de F iría a. Pues ese sería un ciclo de Hamilton, ¿vale? A, B, C, D, E, F y finalmente A. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Pues que a lo mejor llego a F y no puedo. Bueno, pues digo, bueno, pues me sigo quedando con este, vuelvo hacia atrás e intento seguir por aquí. Eso es la búsqueda primero en profundidad. Si me falla aquí, pues vuelvo a buscar aquí, vuelvo a buscar aquí, vuelvo a buscar aquí. Y es lo que me permite ordenar el trabajo, de tal manera que voy descartando los caminos parciales que no me han funcionado. ¿Vale? Eso es lo que se llama también en programación backtracking. Voy hacia atrás para seguir la traza de lo que estaba haciendo. ¿Vale? Para eso sirven los árboles de búsqueda. Vamos a ver si hay por aquí otro que preguntar a Hamiltoniano. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a construir la matriz. ¿Vale? En este caso, pues nos va a quedar una matriz un poquito más grande porque son 8 vértices. Voy a ahorrármela. Vale, pues vamos a comprobarlo. Empezaríamos por la condición de Dirac, ¿vale? Que en este caso pues no la verifica, porque ¿cuál es el grado de cada vértice? El grado de cada vértice es 3 y 3 no es mayor o igual que 8 medios. Por lo tanto, no verifica la condición de Dirac. Pues vamos a ver si verifica la condición de Ore. Eso es para que me sirva de referencia. La condición de Ore tiene que ser que la suma de vértices adyacentes sea mayor o igual, en este caso, que 8. ¿Vale? Pues enseguida vamos a ver que no. Porque empezamos por ese vértice. ¿Y cuál es la suma de los grados? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que la suma del grado de 1 más la suma del grado del vértice 2 es 6, que no es mayor o igual que 8. ¿Podemos concluir algo? No, todavía no podemos concluir nada. Ni la condición de Dirac ni la condición de Ore nos ha permitido concluir nada. Bueno, no había hecho falta, veis, ni siquiera haber dibujado la matriz, ¿vale? Porque enseguida podíais haber dicho, bueno, pues con el 1, con el 2 y ya fallaba. Es decir, que tampoco. Es más, realmente ahora si lo pienso, he trabajado tontamente, porque como el grado de todos los vértices es 3, en el peor de los casos, sea cual sean los vértices, la suma de los grados es 3. Me da exactamente igual si son o no son adyacentes. Por lo tanto, no es mayor o igual que 8. Me podía haber ahorrado todo esto. Mira que yo os digo algunas veces que no hagáis trabajo innecesario, pues yo lo acabo de hacer. No me hacía falta escribir todo eso. ¿Qué es lo que pasaríamos entonces? Pasaríamos entonces a el de las componentes conexas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar el grafo. ¿Vale? Sí voy a dibujar el grafo porque para ver lo de las componentes conexas, ahí sí que no le deis vueltas, hacerlo sin dibujarlo. No, eso estará muy bien si se consigue implementar el ordenador, pero para hacerlo a mano sin dibujarlo, eso sería una locura. Empezar a quitar vértices y comprobar sobre la tabla si es conexo o no. Obviamente se puede hacer, pero no lo planteéis. Lo que voy a hacer es dibujar el grafo a partir del recorrido primero del árbol generador, primero en profundidad, ¿vale? Es lo que voy a hacer. Entonces empezaríamos, empiezo por la 1, de la 1, lo voy a escribir así porque si no, no me cabe. De la 1 iría a la 3, del 3 iría al 2,
del 2 iría al 4, del 4 iría al 1. De momento no lo voy a poner, me voy a ir al 6. No lo voy a poner, primero porque estoy construyendo un árbol, aunque luego lo tendré que poner, y lo que quiero es avanzar hacia abajo todo lo que pueda. O sea que voy al 6. Del 6 voy al 7, del 7 me voy a saltar el 1 igual que antes, porque ya lo tengo aquí, y me voy a pasar al 5. Del 7 voy al 5 y del 5 lo mismo. En lugar de al 3 voy al 8, porque el 3 ya me cerraría el ciclo, lo voy a dejar de momento. Bueno, ese sería el árbol generador, ¿vale? ¿Qué aristas me faltan? Me falta la 1 a 4, me falta la A1 a 7, me falta la A2 a 8, la A3 a 5 y A6 a 8. Vamos a ver si no estoy en lo incorrecto. Me están dando uno por ahí, a ver si coincide con el que yo voy a dibujar. Ahí lo tendríamos. Fijaros lo que he hecho. Es decir, me he tenido que parar un rato porque no hay nada que me diga. Hombre, obviamente yo tengo un poquito más de experiencia y a lo mejor yo tardo menos en verlo que vosotros, pero que no hay otro método, ¿vale? Como veis, al haberlo dibujado así en línea, ¿vale? Casi ya he puesto todos los vértices en un camino, es decir, que al menos sí que era muy fácil ver que tenía camino de Hamilton, que es lo primero que hemos hecho, ¿vale? Eso sí que era muy fácil. Pero veis que esa representación nos ha permitido completarlo fácilmente, ¿vale? Voy viendo, sí, a partir de ahí. Es una manera, como os decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar el trabajo, ordenar los vértices de alguna manera para que sea fácil ir probando, porque no hay otra, hay que ir probando, ¿vale? Tenía la sospecha de que sí era de Hamilton, porque al haberme salido un camino tan fácil, recordad lo que os decía ayer, para que sea de Hamilton lo que tengo que tener es suficientes aristas. Y aquí, aunque los teoremas de Dirac-Yorek no me daban suficientes aristas, pero sí se veía que tenía suficientes como para terminar, ¿vale? Si la condición de Dirac y de Yorek no se dan, tenemos dos alternativas. O empiezo a pensar que sí lo es, o empiezo a pensar que no lo es. No hay nada más que la intuición para decidir por dónde tienes que empezar. Porque obviamente lo de las componentes conexas no es trivial. No te queda otra que tirar de intuición y decir, bueno, ¿por dónde voy a empezar a echar un poquito de tiempo? ¿Por el sí o por el no? La intuición me ha dicho que era que sí y por eso lo he intentado. Puedo intentarlo un ratito y si no me hubiera salido, hubiera empezado a probar el de las componentes conexas. O lo podéis hacer al revés. Puedo empezar a mirar el de las componentes conexas y después de un ratito, pues no, aquí no encuentro la manera. Voy a volver a mirar si encuentro el ciclo de Hamilton. Bueno, este de aquí sí que nos preguntaba, bueno, aparte que nos pregunta de Euler, ¿vale? Tanto en el primer apartado como en el último apartado nos pregunta de Euler, en el apartado B sí nos preguntaba si tenía camino o ciclo de Hamilton, ¿vale? Y en caso afirmativo, determinarlo. ¿Alguien lo ha pensado? Pensar que en los exámenes ponemos cosas asequibles, que yo no te voy a poner un ejercicio en el que tengas que estar media hora viendo si hay un camino o no de Hamilton, no. Y esto que no hay una rutina automática y que no se ve rápidamente, pues no lo voy a poner. Ahora, eso sí, tenéis que por lo menos, pues lo que acabo de hacer en el ejercicio anterior, dibujar el árbol generador para ver si el árbol generador me da información, mínimo eso, ¿vale? Entonces, con esas técnicas básicas y con esa intuición básica, debéis de poder hacer los ejercicios que yo os voy a poner en el examen, que tenéis un tiempo limitado, ¿no? Eso sí lo tenéis que tener en cuenta. Los dos vértices que os he dibujado aquí, que os he resaltado aquí, nos lo permiten concluir todo. Grado 3 no es mayor o igual que 3,5, que es la mitad del número de vértices. Este tiene 7, por lo tanto nada. Y el mismo 5 y 6, que no son adyacentes, ¿vale? La suma de los grados es 6, que no es mayor o igual que 7, que es el número total de vértices. Lo que ha hecho vuestra compañera Lucía de comprobar lo de las componentes conexas, pues por desgracia, como decía antes, es una pérdida de tiempo, pero no le queda otra. O sea, no es que no lo tuviera que hacer, no le quedaba otra, es lo que decía antes. O intentas dibujarlo o intentas quitar vértices para ver qué es lo que ocurre. Hombre, este tiene muchas simetrías, con lo cual a lo sumo tienes que quitar 3, con lo cual, bueno, tampoco estamos hablando
de unos números muy grandes. Se tendría que hacer 7 sobre 3 comprobaciones, que es mucho, porque es 7 por 6, 42, 42 por 5, pues 200 y pico, dividido por 3, es decir, hay que hacer muchas comprobaciones, pero bueno, teniendo en cuenta las simetrías, pues a lo mejor no son tantas. Pero bueno, en cualquier caso es un trabajazo. Y al final para nada, porque lo va a verificar esa condición, pero no te permite concluir que es de Hamilton. Solamente te permitiría concluir que no lo es si hubieras tenido la suerte de encontrar uno, dos o tres vértices que al quitarlos te dan que no. José Manuel nos ha enviado un ciclo, así que vamos a comprobarlo y efectivamente, ¿no? Porque vamos a ver, de la 1 ha ido a la 5, de la 5 ha ido a la 3, de la 3 ha ido a la 7, al 4, perdón, 7, 6, 2 y de vuelta al 1. Perfecto. Un ciclo de Hamilton, que es la única manera de demostrar que efectivamente era un grafo hamiltoniano. Una pregunta, si por casualidad probase a buscar un camino de Hamilton a lo bruto y sacase uso, ¿eso basaría o tendría que hacer los teoremas de Dirac? Probar en la condición de Dirac o la condición de Ore va a salir con un poquito más de seguridad. Si fallan esas dos condiciones, tienes que optar por o pensar en el sí o pensar en el no. Y no tiene ninguna referencia, más que la intuición. Con lo cual puede ocurrir que empieces pensando en el sí y a mitad de camino empieces a pensar en el no, o al revés. ¿Qué pasa si aplicas primero Dirac y Ore? Pues que puede que vayas a tiro hecho. Si tú ya sabes que sí y te pido que construyas el ciclo, no te va a surgir a mitad del proceso la duda, oye, a ver si es que no lo es. ¿Vale? Esa es la ventaja de tener el resultado de Dirac y Ore, que al menos en algunos casos vas a poder ir sobre seguro. Pero efectivamente, si te digo determina si es hamiltoniano o no y en tal caso encuentra el ciclo, pues tú puedes empezar a buscar el ciclo y olvidarte de todo lo demás. Pero bueno, yo creo que siendo sencillo los cálculos, por lo menos ya sabes a qué atenerte. Vale. Respecto de Euler, no me voy a entretener mucho porque creo que es fácil y no había mucho problema. A diferencia de Hamilton, y en este ejercicio pues vamos a ver el contraste de los dos problemas. Rápidamente concluimos, ni tiene camino ni tiene circuito de Euler. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3 y 4 vértices de grado impar. Por lo tanto, como tiene vértices de grado impar, no tiene circuito de Euler, no es euleriano. Y como tiene más de dos vértices de grado impar, tampoco tiene camino de Euler. Por lo tanto, el primer apartado, como veis, trivial. ¿Qué es lo que nos decía el tercer apartado? El tercer apartado nos decía, ¿qué pasa si eliminamos la arista A5, A7? Pues aquí la cosa cambia, porque ahora el 5 y el 7, al quitar una arista, pasan a tener grado 2, par, y los únicos vértices de grado impar son el 4 y el 6. Como son los únicos vértices de grado par, pues existe un camino de Euler. Vamos a aplicar el algoritmo de Holzer para determinar el camino de Euler. ¿Qué es lo que nos dice el algoritmo? En este caso, como tenemos vértices de grado impar, el algoritmo nos obliga a empezar por uno de los vértices de grado impar. Pues voy a empezar por el primero. Cuando digo primero, es asumiendo el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que nos da los índices. Aquí sí que cuando tenemos un algoritmo, pues yo sí que os sugiero y os pido que apliquéis estrictamente el algoritmo para que entendáis todas las partes del algoritmo. ¿Por qué digo eso? Porque ahora lo que nos dice el algoritmo es que vayamos buscando primero en profundidad, es decir, siempre al primero que nos encontramos. Fijaros que si yo tuviera aquí, si queréis escribir la tabla, si yo aquí tuviera la lista de adyacencia, debajo de la 4, ¿quién estaría? El 2, porque es el de índice menor, luego el 3 y finalmente el 7. Con lo cual, si yo hiciera una búsqueda primero en profundidad, primero iría por este. Ese sería el que primero encontraría. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a ir siempre buscando el índice de grado menor, porque es lo que nos daría esa búsqueda primero en profundidad. Podéis ir al que queráis, obviamente. El algoritmo no va a cambiar porque vayáis en lugar de al 2 al 7, ¿vale? Pero lo voy a hacer sistemático porque ya que tenemos un algoritmo lo hacemos. Entonces, decimos, ¿qué es lo que nos dice el algoritmo de Helmholtz? Pues que empieza a recorrer primero en profundidad, ¿vale? Del A4 voy al 2, del A2 voy al 1 porque es el que tiene el índice menor, del A1 voy al 3, ¿vale? Del 3 voy al 2 porque es el que tiene índice menor.
En este caso no estoy construyendo un árbol generador, por lo tanto sigo, ¿vale? Puedo ir al 2, no hay problema. Siempre voy buscando el de índice menor. Del 2 iría al 6, porque es el que tiene índice menor. Del 6 iría al 1, porque es el que tiene índice menor. Del 1 iría al 5, porque es el que tiene índice menor. Bueno, ya es el único que me queda. Del 5 iría al 3, porque ya es el único que me queda desde 5. Del 5 iría al 4, porque es ya el único que me queda. Del 4 iría al 7 y del 7 iría al 6. Aquí, a diferencia de Hamilton, no se ve, lo tenéis que ir escribiendo, porque si no, no se ve cuál es estrictamente el recorrido, ¿vale? Esto no me lo hagáis. O sea, esto me lo podéis hacer un examen, pero esto a mí no me sirve de nada, ¿vale? Me tenéis que ir haciendo el recorrido. En este caso es que lo hemos hecho de una vez. Si miráis los ejemplos que están en los apuntes, ¿qué es lo que podría haber ocurrido? Que yo hubiera construido primero uno parcial, yo qué sé, me hubiera acabado en el 6, pero me hubieran faltado aristas. Y luego hubiera tenido que coger en un punto intermedio y haber metido otro camino. Entonces, esto me lo tenéis que escribir, ¿vale? Eso también me lo tenéis que escribir. No solamente sobre el dibujo, sino ir escribiendo los circuitos parciales. Si hacéis los ejercicios de una determinada manera y no escribís nada más, cuando esto lo vayáis a revisar dentro de un mes, lo único que vais a ver es un dibujo con rayas, pero no vais a ver cuál es el circuito. Pues lo mismo me pasa a mí cuando corrija el ejercicio. Si yo solamente veo esto, todo rojo, no sé nada. No sé ni lo que habéis hecho ni lo que habéis dejado de hacer. Tengo que tener esto, ¿vale? Ese también era sencillo. Aquí también nos preguntaban de Hamilton. Y ves, por ejemplo, aprovechando lo que me decía Jorge, pues en ese realmente, tal y como está dibujado, se ve muy fácil que es un grafo hamiltoniano, ¿vale? Es muy fácil porque aquí tenéis parte ya del ciclo, solo nos faltan añadir estos dos, pues ya se ve. Pensar que muchas veces yo os voy a dar ya dibujos y si os doy el dibujo es para ayudaros, no para poneros lo difícil, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, pues directamente se ve rápidamente cuál es el ciclo de Hamilton. Este verificaba la condición de Ore, la condición de Dirac. Todos los vértices tienen grado 4, que es exactamente igual que la mitad de los vértices. Con lo cual, en este caso, era fácil además encontrar el ciclo. Pero si no hubiera sido fácil encontrar el ciclo, ya sé que lo estoy buscando y lo tengo que encontrar, ¿vale? No me va a surgir la duda de que llevo ahí aquí un rato buscando el ciclo y no lo encuentro. ¿Será que no lo es? No. Sí sabemos que lo es. ¿Alguien ha pensado este? Joder, muy bien, José Manuel. Pues perfecto. Este efectivamente no verifica las condiciones de los teoremas de Dirac ni de Ore y a partir de aquí pues había dos alternativas, como en los ejemplos anteriores. O buscar el ciclo de Hamilton o intentar aplicar el teorema de las componentes conexas. Supongo que José Manuel habrá intentado las dos cosas y al final lo que le ha funcionado pues ha sido el de las componentes conexas. Pues le pasa como lo que os decía del de arriba, que tiene muchas simetrías y, hombre, es fácil ir viendo que no me hace falta quitarlos todos. Este era muy grande, este tenía 11 vértices, con lo cual como mucho había que quitar 5. Es más, había que quitar 5. Quitar 1, 2, 3 y 4, por lo que os decía de las simetrías, es fácil ver. Que si quitáis cualquier vértice, eso sí es muy fácil ver que no se consigue desconectar, ¿vale? Habría que quitar uno y tener dos. Y también es fácil ver que cualquier par de vértices, pues tampoco, ¿vale? Como tiene mucha simetría, pues si quito uno de los extremos o quito uno de dentro, pues ninguno que quitéis consigue desconectarlo. No es que genere una o dos, sino que ni siquiera se desconecta, ¿vale? Entonces sigues probando uno, que es muy fácil de ver, dos, que es muy fácil de ver, tres también es relativamente fácil de ver, porque tendríais que quitar, pues yo que sé, uno de aquí y otro de aquí, cada uno de un sitio, y tampoco llegaríamos, ¿vale? El de 4 tampoco, y al final el de 5 es el que llegamos. Pero tampoco hay ninguna regla ni nada que me diga por dónde tengo que empezar. Bueno, mirando la solución que nos ha enseñado vuestro compañero, pues efectivamente, si quitáis este vértice, se quitaría esto,
Y eso quitaría, ese vértice de ahí quitaría ese. Si quito el del medio, se quita esta arista, esta arista, esta arista y esta arista. Si quitamos el de abajo del todo, se quitarían estas 4 aristas. Y hay que quitar 2 más. Y ya quitando este y este, conseguimos quedarnos con esas componentes conexas. Hemos quitado 5 vértices, 1, 2, 3, 4 y 5, y nos quedan 6 componentes conexas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 componentes conexas. Por lo tanto, ese último grafo no era hamiltoniano. Y lo tenemos. El ejercicio 16 y el ejercicio 17 nos piden estudiar características de esos grafos básicos, los ciclos, los grafos completos y los grafos bipartitos completos. Ahí nos pregunta sobre el grafo bipartito completo NN, es decir, con las dos partes del mismo tamaño, y aquí con las dos partes de distinto tamaño. Este ejercicio pues es bastante fácil, además ya lo habíamos visto. El grafo CN, por supuesto, es euleriano y hamiltoniano, además. El grafo KN solamente depende del número de los grados, pues ¿qué le ocurrirá? KN es euleriano, sí y solo sí, que n tiene que ser impar, porque como el grado de cada vértice en Kn es n-1, pues para que n-1 es par, sí solamente sí, n es impar. Por lo tanto, Kn es euleriano, sí solamente sí, n es impar. ¿Y KNN es euleriano, sí solo sí? Sí, n es par. En este caso es con n par, porque el grado de cada vértice es el tamaño de la otra parte, por lo tanto en este caso es par. Kn es euleriano si n es impar, KNN es euleriano si n es par, lo contrario. ¿Y KMN? ¿En qué casos KMN es euleriano? Efectivamente, Inval nos lo dice por el chat, si los dos son pares. Efectivamente, para euleriano, M y N, los dos son pares. El tamaño de una parte nos da el grado de la otra. Por lo tanto, para que el grado de una parte sea par, el M tiene que ser par y el de la otra. Y Hamilton. ¿En qué casos KMN es hamiltoniano? Para un ciclo de Hamilton, M igual a N. Creo que vas bien. Vamos a empezar por lo fácil. Si M es igual a N, voy a hacerlo por Dirac. ¿Cuál es el grado de cada vértice? N, que es igual a N más N. El número de vértices es 2N dividido por 2. Por lo tanto, por Dirac es hamiltoniano. Y si M es distinto de N, ¿qué ocurre? Os adelanto que en este caso no es hamiltoniano. Pensar en los teoremas que tenemos, pensar en los resultados que tenemos. Primero pensar en los resultados. Y si los resultados no nos ayudan, pues entonces ya nos ponemos a buscar otra cosa. Bueno, en el caso de que los dos sean iguales, ¿qué es lo que hacemos? Pues de aquí vamos aquí, de aquí bajamos, volvemos a subir, volvemos a bajar, volvemos a subir. Y esto lo podré hacer siempre, independientemente del número de vértices. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Cuando ya he terminado, vuelvo. Y ese procedimiento me sirve. ¿Qué pasa si tengo menos en un lado que en otro? Puedo hacer lo mismo, bajo, subo, bajo, y como es lo que decía José Manuel, me queda uno colgado. No puedo volver a subir para buscar este. Esa es la manera intuitiva o constructiva a partir del algoritmo que me lo dice. Si quitamos el menor número entre m y n, quedarán m, que será mayor, componentes con eso. Correcto, efectivamente. Pongo que n es menor estrictamente que n. Siempre, si son distintos, uno será mayor o menor. Bueno, pues supongo que n es estrictamente menor que n. ¿Qué es lo que hago? Construyo el grafo H en el que quito todos los vértices de la parte menor, menos la parte, la voy a llamar P sub n, por decir que quito los vértices de la parte que tiene tamaño n. ¿Y qué es lo que me quedan? Pues m vértices aislados. Porque al quitar todos los vértices de una parte, quito todas las aristas. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedan? Solamente los vértices de la otra parte. Es decir, quito n vértices y me quedo con m componentes conexas. Más componentes que he quitado. Efectivamente, esa es la forma de demostrar que KNM, si M y N son distintos, no es hamiltoniano. Os he enviado a las publicaciones este gráfico, donde os quería comentar, pues un poco resumiendo todo esto que os vengo diciendo desde que empezamos con este tema sobre la complejidad. Ahí tenéis un resumen. Estos serían los algoritmos que vemos en toda la teoría de grafos. Conexión, Euler, Hamilton, lo que vemos la semana que viene, planaridad
isomorfismo, coloración, que también lo vemos la semana que viene, los algoritmos de Prin y Dijkstra para grafos ponderados, que también los vemos la semana que viene. Esos son lo que vemos, esos 8 algoritmos son los que vemos. Para algunas propiedades tenemos métodos formales que nos simplifican el problema, en algunos nos lo resuelven y nos dan algoritmo eficiente, que es lo que ocurre con conexión y con circuito de Euler. Para otros no tenemos unos resultados completos eficientes que nos lo resuelvan, Hamilton, planaridad, isomorfismo, pero tenemos unos resultados que nos permiten simplificar el problema o por lo menos orientar en algunos casos, no completamente, pero en otros sí. Y luego tenemos otros algoritmos en donde tenemos algoritmos que no son del todo eficientes, que son coloración, Prin y Dijkstra, pero bueno, sí son algoritmos, ¿vale? Y ahí utilizan lo que se llaman en programación algoritmos que se llaman algoritmos voraces, porque lo que van es buscando siempre la peor situación, Bueno, eso lo veréis en otras asignaturas, concretamente coloración, Prin y Dijkstra. Cuando no tengo un algoritmo eficiente, lo que buscamos son propiedades que funcionen en la mayoría de las situaciones o en familias amplias de funciones. Eso es lo que es una heurística. Una heurística no es una condición óptima, pero es óptima en muchos casos, ¿vale? Y eso es lo que se utiliza en coloración, en Prin y en Dijkstra. En coloración vais a verlo cuando leáis el tema, que no da una solución óptima, hay que incluso luego trabajar después, pero en Prin y Dijkstra también son voraces, también son heurísticas, pero ahí sí que nos da una solución óptima. Aquí os sugiero que añadáis los resultados que tenemos para Hamilton, para planaridad, para isomorfismo, para que tengáis un resumen de esta situación, ¿vale? Esta es la parte algorítmica y de métodos que estamos estudiando, pues completar este esquema que yo os doy aquí con los resultados. Pues aquí añadir Dirac, Ore, y conexiones y componentes conexas. En planaridad vais a tener 3 resultados también. En isomorfismo aquí no podéis añadir nada, simplemente pues la indicación de invariantes y construir isomorfismo. Pero completar, como os digo siempre, este gráfico para que os sirva un poco de resumen y, como os digo siempre, dentro de un mes, dentro de mes y medio, cuando os tengáis que preparar el examen, tengáis un resumen rápido de lo que estáis haciendo. Y cuando estudiéis la semana que viene, entre este fin de semana y la semana que viene, lo que os queda del tema, pues podáis irlo completando, ¿vale?